Este tema está en el libro de Isaías del 1 al 15. Invitamos también para que ustedes, junto con sus padres, puedan leer este versículo. Es muy bonito, la palabra de nuestro Dios. Vamos al texto bíblico el día de hoy en el libro de Isaías 1:2. A ver si todos, me acompañan con la lectura bíblica, con el texto, niños. ¿Está bien? A ver, vamos a leer la cita bíblica. Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. ¿Quién hablaba en esta oportunidad? Hablaba Dios, ¿no? Que el pueblo de Judá se había rebelado y había dado la espalda a Dios. Vamos a ver el objetivo del día de hoy de nuestra clase. El objetivo. Debemos saber que si vivimos centrados en nuestro yo, en lugar de Dios, fracasaremos. Continuamos, vamos a la introducción. Así como Isaías, veamos todos los problemas con ojos espirituales para dar la solución espiritual. Eso es lo que vio Isaías. Isaías vio ese campo de Judá con ojos espirituales. Vio que ese pueblo estaba sufriendo porque no tenía el evangelio, porque se había abandonado a Dios tras la idolatría, ¿no? Miraba otras cosas antes que a Dios. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver 3 puntos remanentes. En el primer punto vamos a ver no caigas en el orgullo. En el segundo punto, no adores a Dios falsamente. En el tercer punto, permite que Dios te sane. En el primer y segundo punto vamos a ver cómo Dios lo eligió a Isaías para que diera a su pueblo, para que no caiga en orgullo, para que no adore dioses falsos. O sea, idolatría no es solamente adorar ídolos, sino poner a otras cosas antes que a Dios, ¿no? Entonces, Él nos dio su palabra, pero también les dio a ese pueblo, le dijo, permite que Dios te sane, que solamente en Él había sanidad, ¿no? Estos son los 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos al punto 1. No caigas en el orgullo. Dice que la abundancia que Dios te da no te vuelvan orgulloso contra Dios, sino más agradecidos y obedientes a Él. Vamos a ver en esta clase que el pueblo de Judá, como nos decía en la clase anterior, Israel estaba dividido en 2 territorios, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. ¿Qué pasaba con Judá? Judá tenía mucha abundancia, tenía todo, Dios le había dado de todo. Pero esta abundancia volvió al pueblo orgulloso, que se olvidara de Dios y se centrara en las cosas materiales que tenía. No era el orgullo de verse a sí mismo, de pensar en su yo, pero se olvidó totalmente de Dios, dejó de agradecer a Dios y entonces fue desobediente. Dios nos está llamando el día de hoy que no caigamos en orgullo. El día de hoy Dios nos provee, nos da muchas cosas a través de nuestros padres. Quizá tenemos juguetes, quizá tenemos celulares, quizá tenemos la mejor ropa. Y a veces nuestra vida está centrada en esas cosas. Y cambiamos a la palabra, cambiamos a Dios por esas cosas materiales. Igual lo hizo el pueblo de Judá. Por eso fracasó, ¿no? Y por eso nos dice acá que nosotros no hagamos que esa abundancia en que estamos viviendo nos haga olvidar de Dios, que nos aleje de Dios. Tenemos que poner a Dios como el centro de nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos a continuar. Dice acá, no insistas en ser rebelde contra Dios. No sigas insistiendo en las cosas vanas, porque eso te dará más dolor y heridas. Si seguimos, ¿qué pasaba con este pueblo? Seguía centrado en las cosas vanas, en las cosas materiales. Hacían cosas incorrectas que no le agradaba a Dios. ¿Qué llegó a pasar? Este pueblo de Judá tuvo mucho dolor. Los pueblos le atacaban, muchos pueblos, el pueblo asiria, Babilonia, atacó a este pueblo.
¿Por qué? Porque Dios hizo que estos pueblos atacaran por la rebeldía que ellos tenían. Entonces nosotros, remanentes, no podemos cambiar, ¿no?, a Dios por esas cosas que no nos van a ayudar en nada. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios, que tiene que ser lo principal en nuestra vida. Todas las cosas materiales, si nos centramos en las cosas materiales, eso nos va a traer más dolor. ¿Por qué? Porque no tenemos el evangelio, porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo importante es tener solamente la palabra de Dios. Remanentes, vamos a continuar. En el punto 2, que decía también Isaías, ese pueblo, que no hagan idolatría, que no adoren otras cosas. Hacían una adoración falsa. Ellos rendían culto a Dios, pero solamente iban a Dios con sus motivos. A veces muchas personas dicen, sí, yo estoy orando, oran a Dios pidiendo cosas materiales. En estos tiempos que estamos, por ejemplo, ya próximo a la Navidad, muchos estarán orando que mi papá me regale un buen celular, que mi papá me regale un buen juego, por ejemplo, un PlayStation, qué sé yo, ¿no? O otras cosas. Entonces estamos adorando falsamente, estamos pidiendo cosas materiales. Dice, Israel oraba y ofrendaba animales a Dios, pero Dios no quería eso, porque lo adoraban sin fe, siguiendo sus deseos egoístas. Así a veces la mayoría solamente ora pidiendo sus deseos para él, pero no oramos pidiendo que Dios cumpla su plan en mi vida para que yo pueda compartir lo que yo tengo, que es a Cristo, ¿no? Continuamos. Dice acá, que tu oración siempre siga la palabra de Dios. Así Dios te escuchará y te dará grandes respuestas. Yo tengo que orar siguiendo la palabra de Dios. Yo tengo que orar no pidiendo cosas vanas, no pidiendo cosas materiales, sino pidiendo que el plan de Dios se cumpla en mi vida, pidiendo que yo, Señor, donde vaya pueda compartir el evangelio. Hay muchos niños que no conocen a Cristo. Están sufriendo, están bajo el pecado y maldición. Y todos sabemos que esos niños, ¿a dónde van a ir a parar? Son hijos del diablo. Entonces, su padre es Satanás, ¿no? Y se van al infierno. Entonces, nosotros, que mi oración sea, a partir de ahora, que yo pueda decir, Señor, permíteme conocer a otros niños y darle la palabra. Y Dios nos va a responder. Dios nos escucha y nos va a responder. Vamos a continuar. En el punto 3, ¿qué más decía Isaías? Deja que Dios te sane. Les decía al pueblo, pero si ustedes, ¿no?, voltearan su mirada a Dios, dice la palabra en Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Le decía a ese pueblo de Judá que no entendía, si ustedes hubieran pecados, si su pecado sería como la grana, rojo, así como la tinta, ¿no? Yo lo volvería blanca, perdón, yo le volvería blanca como la lana y blanca como la nieve. Si ustedes han pecado, su pecado es así como la grana, le decía, así como la tinta roja, yo lo volvería blanco, te limpiaría de ese pecado. Y Dios le decía así, le llamaba al arrepentimiento. Dios a través del profeta Isaías le decía a su pueblo que se arrepintiese y volviera a Dios. Dios también está mirando ese campo. Dios está llamando todos los días, tocando la puerta de esas personas a través de sus evangelistas para que reciban a Cristo. Él se va a olvidar de todos tus pecados a partir desde el momento que tú recibes a Cristo. Él convertiría todo ese pecado, que es, como se dice, rojo, lo convertiría en blanco, limpiaría el pecado. Para eso vino Cristo, hermanos, para morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Él limpió nuestro pecado. Entonces, eso tenemos que nosotros también ver ese campo y lo que Isaías dijo, también compartirlo. Si oras con su palabra, Dios comenzará a limpiarte, dice, hasta sanar todo tu corazón. Y el fruto que darás será hacer la evangelización.
si hasta ahora nos hemos estado centrando en otras cosas, si hasta ahora quizá hemos estado viendo más las cosas materiales. Muchos niños dicen, yo no tengo tiempo, pero muchos han dejado de escuchar la palabra, han dejado de leer la Biblia. Como ahora estamos en este tiempo de que estamos enclaustrados en este lugar, dicen, no, están jugando, están con sus celulares, están en otras cosas y entonces no van a Dios. Pero Dios nuevamente está mirando y le dice que Él nos limpiará. Si oramos con la palabra de Dios, creyendo que ya Cristo murió en la cruz por mi pecado, yo vengo arrepentido, Él me sanará mi corazón. Y el fruto que yo dé va a ser que yo pueda compartir el evangelio. Él va a cumplir su plan en cada uno de nosotros. Él los ha elegido remanentes para que ustedes sean esos grandes evangelistas que van a cambiar el mundo para Cristo. ¿Ya? Continuamos. Vamos a pasar a la conclusión. Dios te da la victoria espiritual desde el momento en que pones a Cristo como el centro de tu vida y lo adoras creyendo en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Que en todo lo que hagamos, a partir de ese momento venimos arrepentidos. Todos los días nos ponemos delante de Dios y decimos, Señor, hasta ahora quizá he descuidado el evangelio, pero el día de hoy, perdóname y a partir de ahora, Señor, tú serás el centro de mi vida y que se cumpla tu plan en mi vida. Entonces, a partir de ese momento, Dios obrará grandemente. Remanentes, eso tenemos que ver, que Dios nos da la victoria diariamente para poder compartir solamente Cristo. Vamos a la oración final. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por hacerme entender que lo más importante es estar contigo siempre. Perdona mi desobediencia y sana mi corazón. ¿Ya? Entonces dice, que venga a adorarte con fe y guíame hacia la evangelización. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Esto debe ser mi oración, que yo todos los días pueda pedir quizás perdón a Dios, ¿no? Por la desobediencia que he estado haciendo. Y a partir de este momento solamente que sea mi vida centrada. ¿Para qué vivo un día más? Para servir a nuestro Señor, ¿no? Para cumplir su plan a lo cual hemos sido llamados. Bendiciones remanentes, hemos terminado el día de hoy.